Wilson, buenos días. Vamos a dar inicio. Estaba esperando que se conectara el mismo, pero bueno, vamos a empezar de momento. Bueno, en la última clase empezamos a ver lo que era la ley de Ohm. La ley de Ohm era la relación entre lo que viene siendo voltaje, corriente y resistencia. Esto es lo que viene siendo la ley de Ohm. La ley de Ohm, dice que para fines prácticos, nos sirve a nosotros, bueno, para bastantes situaciones. Una de ellas, por ejemplo, calcular cuánta corriente consume un aparato, ¿verdad? Cuánta corriente consume y entonces poder calcularle si un cable de conductor es el adecuado o se necesitaría un madurezo. Cuando nosotros tengamos ahí sí que resistencias, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Bueno, entonces como decía, cuando nosotros tenemos unas resistencias, podemos nosotros crear lo que viene siendo una caída de tensión, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es una caída de tensión? Bueno, primero que nada, recordando qué es tensión. Tensión viene siendo aquella fuerza, ¿verdad? Aquella fuerza que va a empujar los electrones. Voy a hacer un poco mejor. Es aquella fuerza que empuja los electrones. Nosotros tenemos en el área de la electricidad lo que viene siendo línea y neutro. Y en lo que viene siendo la corriente directa, tenemos lo que viene siendo positivo y negativo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí línea, ¿verdad? Si nosotros tenemos línea y aquí neutro, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos línea, ¿listo? Y aquí es neutro. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros pasemos por una resistencia, ¿cuál es la resistencia? La resistencia se hace, el símbolo aquí, miren. Esa es una resistencia o un resistor, mejor dicho. Y básicamente ese resistor va a representar lo que viene siendo, por ejemplo, una lámpara. ¿Sí? Una lámpara. Una lámpara tiene su propia resistencia. Vamos a ver si ha cargado el simulador. Aquí tenemos nuestra batería, tenemos nuestros cables y podemos tener lo que viene siendo una bombilla. Vamos a conectar esta bombilla y vamos a ver cómo nos funciona. Ahí está. Primero que nada, vamos a ver cuál es la tensión en este circuito. En este circuito vamos a ver. Permítame. Me hizo falta el interruptor. Ahí está. Vamos a ver primero que nada cuál es el voltaje en este circuito. Miren, ahora vamos a empezar a utilizar lo que viene siendo el multitester. El multitester tiene estos tres aparatos al mismo tiempo. Miren, este, bueno, ese no. Tiene lo que viene siendo para medir voltaje y para medir corriente. Lo tenemos en el multitester, por eso que se llama multi, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a medirle el voltaje ahorita a la batería, miren. Y nos damos cuenta que es de 9 voltios. ¿Sí? Tenemos 9 voltios en esta batería. Bueno, entonces ahora vamos a ponerlo a funcionar y tenemos todavía los 9 voltios. Ahí está, ¿ven? Tenemos 9 voltios, que es justamente lo que le está llegando a la lámpara. ¿Sí? Le está llegando los 9 voltios. ¿Sí?
9 voltios, que es la tensión, ¿verdad? La tensión con la que nosotros estamos trabajando es con 9 voltios. Ahora vamos a ver algo. Vamos a hacer prácticamente una caída de tensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, conectando otra resistencia, que en este caso va a ser otra lámpara. Ahí estamos. Vamos a ver cuánto estamos trabajando aquí. Tenemos igualmente lo que es lo que viene siendo 9 voltios. Bueno, tenemos 9 voltios. Entonces, ¿cuál es la caída de tensión? La caída de tensión viene aquí, ¿verdad? Por aquí viene lo que viene siendo los 9 voltios, ¿sí? 9 voltios. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa por una lámpara, este voltaje se va a reducir. Este voltaje se va a reducir y ahora va a ser un voltaje diferente. Ahí está. Ahora va a ser otro voltaje. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver cuánto nos me mide. Tenemos ahora, miren, 4.5 voltios. ¿Sí? 4.5 voltios. ¿Por qué? Porque hay una caída de tensión. ¿Sí? Hay una caída de tensión. Básicamente es así como funcionan las series navideñas. Porque la serie navideña, vamos a ver si encuentro el diagrama de conexión. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, aquí está, miren. Aquí tenemos lo que es el tema de la serie navideña, ¿ah? Si nos damos cuenta, las series navideñas se conectan a un voltaje de 120 voltios, que es el voltaje, pues, de nuestras casas. Pero, sin embargo, si nosotros nos podemos dar cuenta, las bombillas que se conectan a ese voltaje son unas bombillas bastante chiquitas, ¿verdad? Los chilitos son bastante pequeños. Estos, si nosotros lo conectáramos directamente a la, a la fuente de 120 voltios, se quema. Sí, se quema porque no soportan mucho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen caídas de tensiones, miren. Lo mismo que nosotros hicimos aquí. Vamos a poner otra lámpara más y nos vamos a dar cuenta que va a reducir todavía más el voltaje. Miren, ahora mide 3 voltios. Cada vez viene siendo menos. ¿Sí? Va siendo menos cada vez. Vamos a poner otro más y vamos a ver cuánto nos mide ahora. 2.5 voltios. Nos damos cuenta que cada vez viene siendo menos el voltaje. ¿Por qué? Por las caídas de tensión, ¿sí? Con lo que funcionan las luces navideñas, ¿sí? Porque como ya les dije, si estas luces ustedes lo conectan directamente a la fuente de 120 voltios, se van a quemar. Y por eso que los fabricantes lo que hacen es que las conectan en paralelo, perdón, en serie, se llama eso, ¿sí? Para tener caída de tensión. ¿Ya? Y así es como se va comportando el tema de la corriente, ¿eh? No de la corriente, sino que de la tensión. ¿Ah? Vamos a hacer esto por aquí un poquito. Si nosotros queremos, todavía le podemos agregar otro más. Vamos a agregarle otro más y vamos a ver cuánto nos mide. Actualmente mide 2.5 voltios. Vamos a ver cuánto nos va a medir si nosotros le agregamos otra lámpara más. Mide 1.8 voltios. ¿Y cuánto mide al principio? Mide 9 voltios. Entonces nos damos cuenta que mientras más resistencia colocamos, menor va a ser el voltaje por las caídas de tensiones. ¿Sí? Va a ser menos el voltaje por caída de tensión. Miren, porque aquí viene, como ya dije, viene el voltaje completo, se reduce, se va reduciendo, se va reduciendo y se va reduciendo. Miren, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Aquí todavía tenemos los 9 voltios. Aquí tenemos 7, aquí 5, aquí 6,
aquí 1.8, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que cada vez va reduciendo más el voltaje. ¿Por qué? Por la caída de tensión. ¿Sí? Por la caída de tensión viene siendo esta caída, esta pérdida de voltaje. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta el momento. No, profe. Bueno, entonces vamos a ver, dice. La caída de tensión que se produce en un conductor viene dada por la ecuación voltaje igual a resistencia por corriente, siendo R no el valor de la resistencia del receptor, sino del conductor en forma de línea, que se acaba de calcular. Si al principio, si la línea existe en 220 voltios y el consumo es de, por ejemplo, 4 amperios, se producirá una caída de tensión. En este caso, vamos a ver, permítame solo que esté 12, no sé, vamos a ver, 12, permítame, 12. Vamos a ver. Ah, ya, ya. Vale. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo el tema de la corriente, ¿verdad? Que la corriente es de 4 amperios y la resistencia del conductor es de 12 ohmios. 12 ohmios. Entonces nosotros tenemos una caída de tensión de 48 voltios, que es lo que nosotros tenemos aquí mismo. ¿Sí? Vamos a hacer otro circuito más y vamos a hacer este... vamos a hacer este problema, pero en el simulador. Bueno, nosotros cuando tenemos el tema de la, de la caída de tensión por conductor, debemos tomar en cuenta que vamos a ver, permítame, ¿cuánto era? 120 voltios, 4 amperios. 4 amperios. 4 amperios. Bueno, vamos a ponerlo ahí, ¿eh? Tenemos el consumo de 9 amperios, de 4 amperios, perdón. Y decíamos que teníamos una caída de tensión de ¿cuánto? De 48 voltios. Esto pasa porque, bueno, como ya lo dije, si le conectamos una lámpara aquí, si le conectamos una lámpara, perdón, una resistencia, vamos a tener esa caída de tensión. Bien, tenemos ahora una caída de tensión. Vamos a ver aquí ahora. Tenemos esa caída de tensión. Y bueno, es lo que nosotros calculamos aquí, que es lo que nosotros debemos hacer, solamente sustituir los valores. 12 por 4 igual a 48 voltios de caída de tensión. Pero lo que al final en la línea habrá solamente en el voltaje, ¿verdad? Si nosotros tenemos, como ya dije, la caída de tensión de 48 voltios, vamos a tener un voltaje al final de 172 voltios, ¿sí? Solo que, si no estoy mal, creo que me hace falta una cosa aquí, pero no entiendo por qué. Bueno, en la práctica de la caída de tensión de una línea se averigua por un tanto por ciento. Se puede averiguar qué tanto por ciento se produce aplicando una regla de 3. Y se dice que si 220 voltios corresponde a un 100%, que es lo que nosotros teníamos aquí al principio, el 220 voltios que va a ser el 100%, ahora 48 voltios va a corresponder a qué cosa. Bueno, de aquí ya viene siendo el tema de matemática, ¿verdad? Si el voltaje va a disminuir, el tanto por ciento va a disminuir también. Entonces nos damos cuenta que es una regla de 3
directa, ¿verdad? Como operamos, multiplico en línea recta, multiplico en línea recta y luego dividido, no, perdón, multiplico cruzado y divido en línea recta. 48% dividido 220 voltios. Y tenemos una pérdida de tensión de 21,81%. Y este 21,81% está muy, rebasa mucho. ¿Cómo así que rebasa? Prácticamente está muy inestable, porque nosotros no podemos perder mucho. Sí, dice, es decir, que si se pierde una línea si se pierde un 21,81%, cuando llegue al capítulo de reglamento de baja tensión, se verá que el valor máximo permitido para la caída de tensión está comprendido entre el 5%, que es lo máximo que se admite. Luego, no se puede usar un conductor em, que nosotros teníamos aquí utilizando. Entonces, como dije, si nosotros tenemos una caída de tensión muy grande, estamos sobrepasando, ¿sí? No podemos tener mucha caída de tensión. Eso viene siendo los cables. Obviamente, pues ya en el tema de que nosotros hagamos esa caída de tensión a propósito, pues bueno, ahí es otra cosa. Pero si en el tema de un cable, ¿verdad? Porque un cable también produce caída de tensión. Si un cable tiene mucha caída de tensión, se comporta como una resistencia. Si, por ejemplo, ustedes dicen que un conductor es aquel que no produce caída de tensión, pues están mal, ¿verdad? Porque va a producir una caída de tensión a medida que aumente la longitud. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cable número 12, que es el que nosotros lo utilizamos para poner los tomacorrientes. Que nosotros los tengamos no sé, vamos a ver, digamos, en, que nosotros tengamos ese calibre 12, pero que lo tengamos que expandir por 1 kilómetro. Si ustedes lo miden, ese kilómetro ahora va a tener una resistencia. De hecho, podrían hacer con su bobina, permítame. Así vamos a ver cuánto mide la bobina. Bien, pues, ya vamos a empezar a utilizar lo que viene siendo un multitest, ¿verdad? ¿De cuántos metros era? Creo que son de 100, si no estoy mal. Vamos, pues. Si nosotros lo medimos solamente en un punto, ¿verdad? Si nosotros lo medimos ahí, ¿ya? Nos está midiendo 0 ohms. Mira, si nosotros lo medimos en un principio, nos mide 0 ohms. Ahora vamos a medir la bobina completa. Entonces, eso lo voy a buscar la otra punta. Buscar la otra punta. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Vean, aquí tenemos las dos puntas de la bobina. O sea, del tapón.
Tenemos aquí lo que viene siendo el multitest. Vamos a ver. Bueno, eso les pide tu vida. Vamos a medir. Bien, ya aquí ya me está midiendo un ohmio, la bobina completa, ¿vean? Porque si yo lo mido solamente al principio, miren, si yo lo mido al principio, me mide 0 ohmios. ¿Sí? Me mide 0 ohmios. Pero si yo lo tomo en cuenta las dos puntas, ya me marca un ohmio. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si nosotros tenemos prácticamente un cable muy largo, ¿no? Un cable muy largo, ese cable largo va a producir una caída de tensión, porque se va a comportar como una resistencia. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que si nosotros tenemos el conductor así bastante grande, tenemos una caída de tensión. Y es por eso que a veces es necesario utilizar un calibre grueso para algo normal, ¿verdad? Por ejemplo, para conectar un tomacorriente, pero que está a unos 50 metros, por así decirlo, vamos a tener que utilizar un calibre, ¿no?, más grueso, si en caso fuera necesario, ¿verdad? Porque tendríamos lo que viene siendo una caída de tensión, porque el cable en sí, miren, el cable en sí tiene su propio valor este, de, de resistencia, ¿sí? Todos los cables presentan una leve resistencia que aumenta conforme la longitud. Esos cálculos son los que vamos a estar realizando en, vamos a ver, vamos a ver. El día lunes, ¿verdad? Vamos a estar haciendo esos cálculos porque sí es necesario que ustedes lo sepan, ¿verdad? Así que el día lunes, sí, por favor, en su cuaderno, traen calculadora, porque vamos a empezar a hacer algunos cálculos que prácticamente nos va a servir para nosotros para ver todo este tema de caída de tensión, de qué es resistencia, de qué es corriente y de qué es voltaje. Entonces, el día lunes, por favor, traigan calculadora, traigan lápiz, borrador, sacapuntas, ¿verdad? Lapiceros. Y de cuaderno, mejor si es un cuaderno con hojas en blanco. Porque como ustedes se dan cuenta, vamos a tener que hacer un montón de diagramas y tanta cosa. Entonces, si lo hacen en un cuaderno de línea, se va a ver mal, ¿verdad? No se distinguiría qué es cada cosa. ¿Sí? Entonces, mejor si es cuaderno de dibujo, como les repito. ¿Sí? Cuaderno de dibujo. Em, Bueno, pero mientras tanto voy a buscar el documento que les dije que no le presenté. Vamos a ver. Bueno, si quieren, jóvenes, no sé si hay alguna duda, No, profe. ¿no? ¿Emilson? No, profe. No. Bueno, entonces, jóvenes, por favor, para la próxima semana traen calculadora, cuaderno y lo demás, ¿verdad? Porque así vamos a empezar a hacer algunos cálculos que van a ser necesarios. ¿Sí? Joven, vamos a dejar la clase por aquí el día de hoy. Voy a buscar ese documento porque me hizo falta subirlo. ¿Sí? Entonces, vamos a detenernos por el día de hoy y continuamos la próxima semana, ¿verdad? Cuaderno, por favor, para hacer los cálculos correspondientes. ¿Sí? Pasen feliz día, jóvenes, y nos vemos la próxima semana. Ya, profe. Gracias, profe. Igual. Bien, jóvenes, bien, jóvenes.